bienvenidos todos. Tengo el gusto de presentar a César Rivera, estudiante de física de aquí en la Facultad de Ciencias. En nuestra segunda parte del tercer día de actividades de la primera jornada de la Quimera Matemática. Es para nosotros un gusto tenerlos, recibirlos, y él nos va a hablar sobre dibujar o axiomatizar. Entonces, encantados y nos vamos a comenzar. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir, por su interés en esta charla. Y pues vaya, si bien esta charla, como ya lo escucharon, lleva por nombre dibujar y axiomatizar, nuestro objetivo va a ser precisamente responder esta pregunta y hacia el final van a ver que tiene una respuesta bastante bonita. El resumen de esta charla es un poco engañoso, ya que si bien sí vamos a hablar del fundamento de la geometría, vamos a hablar de muchas otras cosas y sobre todo del fundamento de las matemáticas, que es como todavía más importante. Entonces, antes de comenzar, o más bien, ya, ahora sí, comenzando, les presento un pequeño índice. Esta charla está dividida en tres partes, ¿no? Las cuales llevan por nombre Una amistad peculiar, Villano Verde y la batalla final. Y al final les dejo unas referencias para que si ustedes quieren explorar acerca de este tema y si quieren informar un poquito más, pues lo puedan hacer, y yo creo que los autores se los van a explicar un poquito mejor de lo que yo lo voy a hacer, ¿vale? Entonces, pues primero que nada vamos a arrancar con nuestra primera parte, que como ya lo escucharon es una amistad peculiar que quizá no esperarían. Y como toda amistad, pues debemos empezar con nuestros personajes principales. Y el primero de todos ellos, pues es Euclides, ¿no? Euclides fue un matemático y geómetra griego que se cree que vivió entre el 325 a.C. y el 265 a.C. y el cual es autor de una de las obras más importantes en la historia humana en matemáticas, y es Elementos, ¿vale? Elementos es una obra de 12 volúmenes en donde se explora, analiza y estudia diversas cuestiones acerca de la geometría plana y del espacio. Y para quienes estemos entendidos o no tanto en este asunto, pues es R2 y R3, ¿no? Para probar. Euclides destaca tres puntos importantes, que son los que les comento aquí. El objeto, sea lo que signifique eso, ahorita vamos a ver por qué, porque hay una aclaración importante ahí. Un conjunto mínimo de axiomas, y entendamos axiomas como, un enunciado tan básico que no necesita demostración. No sé, pensemos en preconjuntos, selección de existencia. Simplemente nos dice existe un conjunto sin elementos. Y nadie lo cuestiona y nadie dice nada y ahí está, ¿no? Entonces pensemos en esa parte. Y por último, nociones comunes y postulados, que si bien creo que no hay mucho que explicar, pues entendamos nociones comunes como algo que tenemos ahí en nuestra cabecita y que nos sirve para algo. Y los postulados van a ser como conjunciones entre nuestras nociones comunes que nos van a poder llegar a, pues, en un enunciado un poco más elaborado, ¿vale? Entonces, también en elementos destacan tres elementos principales, a mí me gusta llamarlos así, que son el punto, la línea y la superficie, ¿vale? Para Euclides, la distinción entre estos tres elementos debe estar bien diferenciada. Cada uno puede hablar de punto, línea y superficie. Y pues no sé, a lo mejor podemos pensar que un punto es esto, una línea es esto aquí, una superficie pues es algo de este estilo, ¿no? En esta idea de que Euclides quiere que esto esté bien diferenciado, pues en parte viene de su propia concepción, pero también de un cierto miedo que tienen los griegos hacia la infinitud. A los griegos les vuelve loco este problema y como que no se quieren meter ahí. Entonces eso como que medio los cierra a poder ver las cosas y analizar las cosas y poder quizá dibujar las cosas para empezar a analizar ciertos objetos, ¿no? Y para ilustrar este miedo al infinito les traigo un problema bastante bonito, que es el problema de la cuadratura del círculo. Este problema, en palabras muy simples y palabras bastante burdas, pues es un problema que recae en la Grecia de hace muchos años, ¿no? Es básicamente cómo podemos encontrar un cuadrado que tenga la misma área de un círculo, ¿no? Entonces es un problema que los vuelve locos, se dan cuenta que no se puede, y en algunos intentos de intentar, valga la redundancia, de mostrar este problema, pues empiezan como a inscribir polígonos dentro de un círculo y se van dando cuenta que entre más lados yo le vaya agregando a mi polígono, pues más se va pareciendo al área de un círculo. Sin embargo, pues hay un problema, ¿no? Que tenemos que como que agregar infinitos lados, un polígono de infinitos lados, y pues dicen esta cosa no se puede, ¿no? Este problema no fue resoluble hasta 1882 por von Lindemann, si mal no estoy, y tiene que ver mucho con la trascendencia de Lie y varias cuestiones por ahí que este mismo señor von Lindemann demostró, ¿no? Hacia 1882. Entonces, en este contexto, pues elementos, de hecho lo pongo, ¿no? Parece un libro de recetas para poder estudiar los objetos, ¿no? Si uno lee elementos, se va a dar cuenta que es como, no sé, suponga dos puntos en el espacio, atraviese una línea, o ponga una línea que los atraviese, construye un semicírculo, cosas de ese estilo, ¿no? De hecho, les pongo un papiro original de elementos y ya se puede ver, si mal no estoy, el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, parece es un libro de recetas para poder construir, para estudiar cosas,
Y en palabras del doctor Carlos Torres Alcaraz, en el cual pues gran parte de este trabajo está inspirado, pues los dibujos parecen más importantes que las palabras, ¿no? Euclides le encantaba dibujar y con los dibujos le encantaba hacer cosas. Entonces, a este punto, pues, nos interesa hablar de un personaje que quizá aquí en ciencias no se habla mucho, a lo mejor en cursos de filosofía de la ciencia, filosofía de mate y de física explora un poco más, pero yo creo que en filos, en polaca sí se habla un poco más de él, ¿no? Y es precisamente Immanuel Kant. Immanuel Kant, padre del idealismo alemán, filósofo prusiano nacido en Königsberg, y le señalo Königsberg con un detallito que ahorita vamos a ver, de 1724 y que desafortunadamente fallece en 1804. Y entre la gran obra y vida de Kant, pues destaca pues, también su interés en las matemáticas. Y una de las preguntas más importantes que Kant se hace es precisamente la que pongo aquí, ¿no? ¿De dónde la matemática se hace relaciones Kant? De Kant, por cierto. Y en su entendimiento, pues Kant nos dice, mira, yo no puedo hablar, de hecho es lo siguiente, para que quede claro. Kant destaca que uno no puede hablar de cosas, uno necesita poder ver las cosas para poder analizarlas, ¿no? De hecho, en un trabajo que tiene acerca de física también explora como esta cuestión de los polos estelares, y es algo que sale a lucir hasta 1950, si no me estoy. Entonces a Kant le encantaba este tipo de cosas, ¿no? Y si nosotros notamos, pues tiene mucho que ver con elementos, ¿no? De elementos parece un libro de recetas, dibujar para poder estudiar, y Kant dice, yo con un dibujito puedo estudiar, puedo hablar de ciertas propiedades de los objetos, dibujarlo. No sé, por ejemplo, este es algo que Euclides hace, ¿no? Quizá a mala manera, pero Euclides dice, bueno, consideremos un triángulo, y pues en un triángulo yo puedo hablar a lo mejor de cuánto miden sus lados, de ciertas maneras, pero Euclides jamás se para a definir un ángulo. Pero ¿qué pasa si yo aquí digo, este ángulo se llama alfa? ¿Qué pasa si yo aquí digo que este se llama beta y que este se llama gamma? Pues yo puedo decir a lo mejor, ¿qué pasa si sumo 2 de ellos, 3 de ellos, ¿no? ¿Qué pasa si yo extiendo esta línea infinitamente para acá, y a lo mejor aquí puedo escribir otro ángulo, por ejemplo? Surgen cosas de ese estilo, y a pesar de que no las definamos, sí podemos hablar de ellas, y a lo mejor podemos incluso estudiarlas, ¿no? Por eso les pongo este meme aquí que son palitas, ¿no? Al final se hicieron amiguitos, como que sus perspectivas iban muy de la mano, y pues vaya, a esta idea, ¿no? De poder dibujar, esquematizar, incluso como ya lleva por nombre esta sección, dibujar para matematizar, pues se le conoce como la teoría kantiana de esquemas, ¿no? Y vaya, esta teoría sale mucho a relucir, puesto que podemos pensar que la intuición y los dibujos son como la base esencial, o es lo único que podemos hacer para estudiar un concepto. Sin embargo, la intuición y los dibujos o los diagramas no siempre nos sirven. Y les traigo un ejemplo que se usa mucho en cursos de cálculo 1, que es la curva de Weierstrass, ¿no? La curva de Weierstrass es un ejemplo de una función que en efecto es continua, pero no es derivable. Y siempre cuando en nuestros cursos de cálculo 1 decimos, pues es derivable, entonces es continua. Pero el recíproco no es cierto, ¿no? Es el claro clásico lo que usamos. Entonces, no siempre el dibujar nos da como todas las propiedades de un objeto, no siempre el dibujar en nuestra intuición nos dice todo lo que podemos hacer con ese concepto. Y entonces, pongámonos a pensar, si esto no siempre funciona, ¿qué podremos hacer, ¿no? A lo mejor, ¿qué les parece si yo doy una base bien fundamentada, unos axiomas a lo mejor, o una bolsita con instrucciones bien hechas, y a partir de ahí empiezo a hablar de instrucciones, a partir de ahí empiezo a desarrollar cosas, ¿no? En ese sentido, vamos a conocer al personaje principal, quizá, de esta historia, y pues vaya, es justo el subtítulo de la siguiente parte, héroe villano, ¿no? Les presento a David Hilbert, de nuevo matemático prusiano, nacido en Königsberg, qué casualidad, ¿no? Y que se le considera el padre del formalismo matemático hacia inicios del siglo XX. Mi opinión, el matemático más brillante que ha existido en la historia humana. Y pues vaya, en la obra de Hilbert es un personaje demasiado curioso. Si uno se pone a estudiar la obra de Hilbert, pues se dará cuenta de muchas cosas, tanto el fundamento de las matemáticas como la física, incluso de la geometría. De hecho, por eso destaco su obra Los Grundlagen Geometry, publicados hacia 1899, y en los cuales Hilbert trabaja a partir de 1891 por influencia a su asistencia de la reunión anual de matemáticos de ese mismo año, ¿no? En esa reunión se exploran diversas cuestiones acerca de los fundamentos de la geometría, y sobre todo, pues, Hilbert esto le vuela la cabeza y dice, ok, me voy a poner a fundamentar la geometría sin tener que meterme en lo que dice Euclides, voy a cambiar la perspectiva de Euclides, ¿no? Y es justamente lo que vamos a ver un poquito, ¿no? Vamos a explorar un poquito. Según Hilbert,
una condición exigible a toda teoría es poder dar estos puntos importantes, ¿no? Unas hipótesis bien planteadas y una axiomática bien fundamentada. Para Hilbert, el poder hablar de cosas, el poder estudiar cosas sin tener que cerrarnos a dibujar, a hacer cualquier otra cosa, es lo más importante, ¿no? Y por eso se le llama como el villano de las matemáticas, en este sentido de que todo lo quiera formalizar y todo quiere hacer una lista bien establecida de cosas, pero pues ahorita nos vamos a dar algunos asuntos, ¿no? Y hacia 1893 pues surge justamente un conflicto de interpretaciones, ¿no? Entre Euclides y Hilbert, puesto que Hilbert dice, mira, a mí me da igual lo que sean las cosas, simplemente voy a construir teoría a raíz de ello. Pues para Euclides, por ejemplo, el punto de la línea y la superficie deberían estar pues bien diferenciados, ¿no? ¿Y por qué le encanta hacer esto a Hilbert? Vaya, pongámonos a pensar como decir ahorita. A lo mejor para mí esto es un punto, esto es una línea y esto es una superficie. A lo mejor para alguno de ustedes esto es un punto, a lo mejor para alguno de ustedes esto es una superficie, ¿no? Entonces, si yo me pongo a construir cosas, pues voy a llegar a lo mejor lo que para mí es superficie y para ustedes termina siendo esto, ¿no? Entonces ya mi teoría como que no coincide con la suya, hay un conflicto, ¿no? Entonces no tenemos que, para Hilbert, no tenemos que recaer en el significado per se de los ingredientes, sino más bien construir cosas con lo que sea que estos tres puntos signifiquen y en este sentido poder estudiarlos, ¿no? Entonces, ahora, como toda idea bastante controversial en matemáticas, pues no es agradable para todos, ¿no? Y uno de los retractores de esta idea pues es Frege, y de hecho lo pongo, qué casualidad, Frege peleándose con Hilbert, puesto que Frege ya citaba en una de sus cartas hacia Hilbert, ¿no? Que él no podría saber, de hecho esta cita, ¿no? Como yo podría saber si la taza de mi escritorio o mi reloj es un punto, ¿no? Pues a Hilbert, como todo necio y como todo matemático, pues le da igual y dice, mira, a mí me importa poco, y se pone a plantear una lista de 21 axiomas bien fundamentados. Si ustedes quieren explorar un poquito más, al final les voy a decir qué libro pueden ocupar para estudiarlo, no nos vamos a clavar mucho en ese asunto, pero pues para Hilbert de nuevo lo más importante es poder dar una base bien fundamentada, ¿no? Y para dar una base bien fundamentada, pues igual que Euclides, tengo que dar unos ingredientes principales, ¿no? Y es a lo que a mí me gusta llamar los ingredientes de Hilbert. Y son estos tres puntos importantes. La investigación de los sistemas geométricos nacientes. Si uno hace un repaso de la historia de las matemáticas, se va a dar cuenta que a este punto ya existía la geometría de Riemann, ¿no? La geometría curva, por ejemplo, y ya había ciertos estudios, ya había como ciertas discusiones acerca de ella, y vaya, como que a Hilbert le interesa este problema de poder hablar de la nueva geometría, por así decirlo, y sobre todo estos dos últimos puntos que vienen de la mano, ¿no? La dimensionización de la geometría y la resolución de problemas contemporáneos. Para Hilbert, lo más importante de la matemática no es como cerrarnos a una rama, sino más bien que de esa rama podamos salir a otras, ¿no? Y pensemos en geometría analítica. Yo puedo hablar de un círculo en geometría analítica sin dibujarlo, simplemente doy su ecuación y puedo, no sé, pensar en cuál es su radio, ¿no? Dónde está ubicado en el espacio, cosas de ese estilo, ¿no? Qué tan grande y qué tan chico lo puedo hacer. Y pues vaya, en este sentido, pues como que ya nos damos una idea de que hay dos perspectivas distintas, ¿no? Por un lado, dibujar, por otro lado, axiomatizar, por un lado, dar una base fundamentada. Entonces, pues tenemos una batalla, ¿no? Una batalla complicada de resolver, o quizá no tanto, ¿no? Entonces, como ya les decía, pues tenemos entonces como una batallita entre estos dos personajes, ¿no? Dos perspectivas distintas. Por un lado, necesitamos dibujar únicamente para hacer matemáticas, y por otro lado me importa poco, ¿no? Aquí les traigo un ejemplo, que son los números naturales en su construcción conjuntista del 0 al 8, y sí, el 0 es natural. Esta idea para Kant pues no tiene sentido, porque Kant te diría, ponte a dibujar todos los naturales, ¿no? Y los naturales son infinitos puntos, pues imagínense si me pongo a dibujar a todos los naturales, pues jamás voy a acabar, ¿no? Esta construcción no tiene sentido para Kant, sin embargo para Hilbert sí, bueno, sí tiene, ¿no? Uno en teoría de conjuntos construye los naturales, se habla de la suma, del producto, de la exponenciación y otras cosas horrorosas que no se teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, esta idea pues sí contraría a Kant, sin embargo es importante para Hilbert, y con Hilbert o la perspectiva de Hilbert sí lo conoces, ¿no? Ahora, pues realmente estas dos perspectivas están peleadas una de la otra, ¿no? O sea, quizá pues está un poco más relacionado a lo que pensamos, ¿no? Y en este sentido les traigo una cita bastante bonita, a mí me encanta esta cita, que es un artículo que Hilbert escribe en colaboración con Hobbes en 1921, en donde dice en la matemática pues hay dos perspectivas, ¿no? Por una parte la abstracción, ¿no?
y que busca resignificar las relaciones lógicas para la obtención de resultados, y por otro lado la intuición, ¿no? Que nos alienta a significar tales relaciones lógicas. Esto ya nos da un aspecto de Hilbert un poco conocido, ¿no? De que quizá, como ya les decía, no es tan del villano de la axiomatización, de la formalización, no es que todo quiere dar una base, sino que también el intuicionismo viene acompañado de lo que, o vaya, para lo que Hilbert quiere fundamentar ciertas cosas, ¿no? Pues para Hilbert, de nuevo, la axiomatización no es el paso final de las matemáticas, sino es un camino en las propias matemáticas, ¿no? Es parte de hacer matemáticas. Y en este sentido, pues el pensamiento de Kant, pues sí nos da como una base, ¿no?, al entendimiento de Hilbert. No voy a decir que sin Kant Hilbert no sería lo que sería, tampoco, pero sí nos dice como de, ok, por Kant y por este asunto de querer dibujar para hacer matemáticas, pues Hilbert dice, ok, quizás si yo fundamento esta parte buscándolo desde otro ángulo, pues voy a encontrar respuestas más certeras, ¿no? Y al final Kant sí es gran parte de, como les pongo aquí, ¿no?, el pensamiento hilbertiano, y que al final termina desembocando toda la vida y obra de Hilbert hacia 1920, ¿no? Bueno, en general todos los 1900. Entonces, ¿qué les parece si podemos, si nos ponemos a responder la pregunta inicial, y que de hecho es el título de esta charla, dibujar y axiomатizar, ¿no? Al final uno no está peleado con la otra, como ya nos podemos dar cuenta. Una lleva a la otra, y voy, no sé, por ejemplo, pensemos en topología, algo bastante común. Cuando se agarra un espacio topológico, el dibujito clásico es esta cosa, ¿no? Y uno tiene aquí un subconjunto metido, y no sé, uno habla de puntos interiores, el dibujito siempre es este, ¿no? Un punto frontal, el dibujito siempre es este, algo aislado es esto, ¿no? Y esto es un dibujito y me sirve, pero esto yo lo puedo explicar en símbolos, en palabras, en matemáticas, puedo estudiar las propiedades. Pues al final vienen de la mano, ¿no? Yo puedo hacer dibujos en base a mate, y yo puedo hacer mate en base a dibujos. Pues al final, y de hecho es la última diapositiva, al final resulta poético. Podemos dibujar y axiomatizar para hacer matemáticas, ¿no? Una no está pegada con la otra, y en parte las dos son punto inicial, y en parte las dos son punto final de hacer matemáticas, ¿no? En ese sentido, pues vaya, Hilbert hace un gran trabajo y es una bomba, como ya les digo, en mi opinión es el matemático más brillante. Y pues, si ustedes lo quieren ver así, esta es la respuesta a la pregunta: dibujar y axiomatizar, ninguna de las dos es el paso esencial para hacer matemáticas, ¿no? Y ya por último, como les comentaba, les dejo unas referencias, ¿no?, para que si ustedes quieren investigar, ustedes quieran acercarse un poco más a estos fundamentos, pues lo puedan estudiar. Y sobre todo la referencia principal es justo la última, la mejor para el final, y es el libro del doctor Carlos Torres Alcaraz, Hilbert y Gödel, Dos perspectivas de la matemática, y en donde gran parte de este trabajo está inspirado. Y bueno, yo creo que si no hubiese sido por este libro por el doctor Carlos Torres, pues nada de esto hubiera sido. Pues muchas gracias, espero que les haya gustado, y nada, de nuevo, gracias por su asistencia. Buenísimo, muchas gracias, César. Hay una pregunta del público para el expositor. ¿Tienes pregunta? Digamos ya de manera concreta, o sea, entonces, ¿dibujar es una prueba? Yo diría que no, sin embargo sí es un asunto importante para hacer una demostración, ¿no? El concepto de demostración, incluso en lógica matemática, es bastante complicado, ¿no? Uno sí se hace esa pregunta en lógica matemática, pero yo diría que es un ingrediente a la hora de hacer matemática, y sobre todo a la hora de hacer una prueba, ¿no? De hecho, pongo nuevamente el ejemplo de un espacio topológico. No sé, algo bastante inconcreto, o sea, la recta de Sauer, ¿no? Uno puede hacer el dibujito de este asunto, ¿no? Pero más o menos así. Pero a lo mejor, si bien esto no es una prueba, si no puede dar ideas, por ejemplo, cómo se ve un conjunto denso en ese sentido, ¿no? O cómo, por ejemplo, se ve una sucesión en un subconjunto de operaciones. Al final, podemos decir que no es una prueba, más bien es un apoyo, y al final, como ya concluyeron, pues es parte de también hacer matemática, y sobre todo parte de hacer una demostración matemática. No creo que sea importante. O sea, ¿consideras que dibujar y axiomatizar están como al mismo nivel demostrativo, que si con ambas cosas podrías dar entender lo mismo para que personalmente? A mí me gusta mucho agarrar justo la perspectiva que tiene Hilbert, que las dos son todo y de la vez en cuando. En este sentido, no te diría que está al mismo nivel, sin embargo se complementan entre sí, ¿no? Y vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? O sea, no puedo agarrar cosas de la formalización de las matemáticas, fundamentos,
Y a partir de ahí, no sé, me doy un apoyo visual para generar otras pruebas. Pues en ese sentido, que diría, no está al mismo nivel, sin embargo, una se agarra a la otra para poder construir. Entonces, en general, bien acompañados, bien agarraditos de la mano para poder hacer cualquier cosa. ¿Alguna otra pregunta? Sí, es que tiene trampa la pregunta, ¿no? Sí. O sea, porque ¿qué es una prueba, no? O sea, ¿los símbolos son una prueba? Y justo, pues, yo creo que es una de las discusiones principales en lógica matemática. Sí, los dibujos también son símbolos. Sí, exacto. ¿Por qué decimos que formalizar es escribir cosas simbólicas y Sí. dibujo narrativo? Y Kant justamente se hace esa pregunta, ¿no? En un artículo, de hecho, el mismo artículo, bueno, más bien, crítica de la razón pura, si no estoy, o sea, el artículo, explora esta cuestión, ¿no? O sea, de que si yo puedo dibujar, o más bien si yo puedo esquematizar algo, lo puedo estudiar, ¿qué pasaría a la contraria? Puedo estudiar y esquematizar, y por eso el ejemplo, por ejemplo, de los números naturales, ¿no? Algo que no puedo dibujar, pues no se puede estudiar. Entonces, sí, es una pregunta tramposa, más que nada te diría, bien de la manita, ¿no? Que me había comentado. ¿Algún comentario del público? Si no, pues agradecemos la interesante plática. El reconocimiento por parte de nuestra incipiente organización de la Quimera Matemática, que, bueno, aprovechando que hay más gente, lo repito, pues estamos empezando, impulsando este proyecto, es algo para los estudiantes, para ustedes, entonces esperamos pues, seguir recibiendo su apoyo y queremos traer más eventos en el futuro. Por ahí están nuestras redes sociales, nos pueden seguir, donde por ahí estaremos hablando de más cosas que queremos traer y también recibimos comentarios y críticas y de todo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Está el siguiente expositor aquí.